Hola chicos, en la sesión virtual ya analizamos que cuando yo trabajo con una función vamos a tener elementos del dominio y elementos del contradominio, y también ya vimos que esos elementos los vamos a poder encontrar en el plano cartesiano, donde todos los elementos que estén en el eje de las X van a corresponder al dominio y todos los elementos que estén en el eje de las Y pues van a pertenecer al contradominio. Ahora, nosotros para trabajar con una función pues va a tener una notación, y esta notación va a estar definida por esta expresión que te estoy señalando, y igual a f de x, donde vamos a tener una consideración importante. X, además de ser parte del dominio, se va a conocer como la variable independiente, y y, además de ser parte del contradominio, se va a conocer como la variable dependiente. Estas dos variables que nosotros tenemos aquí están presentes en la expresión. Observa cómo y va a ser igual a la función evaluada en x. Quiere decir que y va a depender del valor que yo le asigne a la función, y bueno, al hacer las operaciones correspondientes, cuando yo asigne el valor de x a la función, el valor que yo voy a obtener va a ser el valor de y. Entonces aquí, en el diagrama sagital que nosotros tenemos, observa que tengo estos elementos en el dominio, que son valores de x, y tengo estos otros elementos del contradominio, que son valores para y. Entonces, aquí una forma de entender la notación es que, por ejemplo, 2, que es un elemento del contradominio, que tú ya sabes que son las y, va a ser igual cuando yo evalúe a la función con x igual a menos 2. 3, que es otro elemento que pertenece al contradominio, va a ser igual cuando, o lo voy a encontrar cuando la función sea evaluada con menos 1. 4 va a ser igual a la función evaluada con 0. Observa que lo que yo tengo aquí prácticamente representa y igual a la función evaluada con x, donde este y representa a la variable dependiente y esta x que yo tengo acá representa a la variable independiente. Cuando yo digo independiente, quiere decir que el valor de x puede tomar pues cualquier valor, y la variable dependiente justamente va a depender del valor que yo le asigne a x en la función. Entonces, en este caso, estos que tengo acá, 2, 3, 4, 5, 6, son los elementos del contradominio, que tú ya sabes que son los elementos de y lo que tengo por acá son los valores del dominio, y estos son valores que pertenecen al eje de las x. Ahora, ¿cómo voy a leer esta expresión que tengo acá? Esta expresión se va a leer como y igual a f de x. No olvides que x es la variable independiente y que y va a ser la variable dependiente. Además, x tiene elementos del dominio, o son los elementos del dominio, y y son los elementos del contradominio. Ahora, lo que vamos a trabajar ahorita será dominio y contradominio de una función. En tu material tienes una definición. Se dice que el conjunto A es el dominio, y lo vamos a definir con esta notación que nosotros tenemos acá. Y B es el contradominio, y lo vamos a definir con esta notación que te estoy señalando. Cuando yo hablo del dominio, acuérdate que son los elementos de x, y cuando yo hablo del contradominio, son los elementos de y. En términos del plano cartesiano, el dominio corresponde al conjunto formado por los posibles valores para x, mientras que el contradominio corresponde a los posibles valores para y. Entonces, en este diagrama sagital que nosotros tenemos acá, el dominio va a corresponder a los valores de x, y en este ejemplo particular mi dominio van a ser los elementos 1, 2, 3 y 4, y fíjate que los estoy escribiendo acá.
Por otro lado, los valores del contradominio, que son los valores que pertenecen a Y, van a ser A, B, C y D. Entonces, de este modo, nosotros podemos definir el dominio y el contradominio de una función en un diagrama sagital. Nosotros vamos a empezar a trabajar es el cálculo gráfico de dominios y contradominios de las funciones. Entonces, lo que vamos a hacer en este ejemplo o en este video es que vamos a encontrar dominios y contradominios utilizando las 6 gráficas que tienes en tu material. Aquí es importante recordar o analizar que en estas gráficas lo que yo voy a hacer es encontrar un conjunto de valores del dominio y del contradominio que satisfacen a la gráfica, y esos valores los vamos a notar o los vamos a encontrar mediante un intervalo. Tú ya sabes que los intervalos pues van a representar un conjunto de valores. Entonces, en el primer caso, en la primera gráfica que tú tienes por aquí, vamos a definir el dominio para esta función. Y bueno, aquí es importante mencionar que cuando yo hablo del dominio, hablo del conjunto posible de valores para X, un intervalo. Esta gráfica que yo tengo aquí corresponde a una parábola, y esta gráfica, tú ya sabes que esta parábola pues se va a prolongar en ambos sentidos, ¿no? O sea, las ramitas de la parábola van a seguir creciendo de manera infinita. Entonces, si esta parábola va a crecer de manera infinita, estarás de acuerdo que va a tener valores en X a lo largo de toda la recta de los números reales. Por esa razón, el dominio para esta función lo vamos a escribir como ese intervalo o conjunto de valores del dominio que vienen desde el menos infinito hasta el infinito positivo. ¿Por qué razón? Nuevamente te la repito. ¿De dónde a dónde vas a tener gráfica o en dónde empieza y dónde termina esta parábola? Esta parábola, si observas, le puse flechitas al final que indican que se sigue prolongando. Entonces, como se sigue prolongando, esta parábola va a crecer de manera infinita. ¿En dónde empieza y en dónde termina esta gráfica? Pues va a empezar desde el menos infinito hasta el infinito positivo para el dominio de la función. Ahora, para calcular el contradominio de esta función, el contradominio lo vamos a definir con esta notación. Fíjate, ¿de dónde empieza el contradominio? Cuando yo hablo del contradominio, son los valores para Y. Si tú observas la gráfica, los valores que tengo para Y son todos estos. Entonces, el contradominio de esta función va a ser desde el 0 hasta el infinito positivo, porque la gráfica en el eje de las Y empieza justo en el 0 y se va a prolongar al infinito porque estas ramitas de la parábola pues van a seguir creciendo indefinidamente. Por lo tanto, el contradominio para esta función lo voy a escribir del siguiente modo: corchete 0, infinito positivo. ¿Qué me está queriendo decir este contradominio? Que el contradominio de la función empieza a partir del 0, porque por ahí pasa la gráfica, hasta el infinito positivo, porque voy a tener gráfica en este conjunto de valores para Y. El contradominio no pueden ser valores que estén por debajo del eje de las X, porque acá no tengo gráfica. Como no hay gráfica, pues estos elementos que tengo acá no pertenecen al contradominio de la función. Ahora, para la siguiente gráfica, aquí notarás un caso particular que tenemos estas líneas punteadas. Estas líneas punteadas que tenemos aquí se conocen como asíntotas, y como son asíntotas, pues quiere decir que esos valores pues no van a pertenecer a nuestra gráfica, son valores que nunca van a ser tocados. Si observas, tengo una asíntota en X igual a menos 2 y tengo una asíntota en Y igual a 2. Quiere decir que en X igual a menos 2 la gráfica jamás va a pasar, lo que vas a tener ahí va a ser una asíntota. Y en el eje de las Y, justamente en Y igual a 2, que hay otra asíntota, la gráfica se va a aproximar ahí, pero jamás la va a tocar. Entonces esos valores no van a pertenecer ni al dominio ni al contradominio de la función. Si yo calculo el dominio
para esta función, el dominio para esa función, recuerda, el dominio es un intervalo y es el conjunto de valores donde empieza y donde termina la gráfica. Entonces, en el dominio son valores para X. Esta gráfica que nosotros tenemos ahí de manera particular se va a prolongar de manera infinita. Aquí te voy a poner unas flechitas, que quiere decir que esa gráfica va a seguir prolongándose a lo largo de todo el plano. Entonces, el dominio de esta función van a ser valores que vienen desde el menos infinito hasta el menos 2, sin tocarlo, por eso voy a poner paréntesis, unión, paréntesis, desde el menos 2 hasta el infinito positivo. ¿Qué quieren decir estos dos intervalos? Observa, este primer intervalo que tengo aquí está considerando esta primera parte de la gráfica, donde los valores que voy a tener en X, que son los valores del dominio, vienen desde el menos infinito hasta el menos 2. ¿Por qué hasta el menos 2? Porque en menos 2 llega ahí la gráfica, y fíjate que te estoy poniendo un paréntesis porque tengo una asíntota, es un valor que no puedo tocar. Unión, voy a unir la otra parte de la gráfica, voy a tener valores muy cercanos al menos 2, pero no lo voy a tocar en el eje de las X, y la gráfica se va a prolongar al infinito positivo. Ahora, para el contradominio, ¿quién será el contradominio de esta función en particular? Los contradominios siempre los vamos a leer de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué valores de Y son los que yo voy a tener en el contradominio? ¿De dónde a dónde tengo gráfica en el eje de las Y? Pues el contradominio para esta función en particular va a ser desde el menos infinito, 2, unión, desde el 2 al infinito positivo. Observa, este primer intervalo corresponde a la gráfica que viene desde el menos infinito hasta el 2 en el eje de las Y. Todo esto tiene valores para Y. Unión desde el 2 sin tocar al 2. Observa que no lo estoy tocando porque ahí hay una asíntota, desde el 2 hasta el infinito positivo. La gráfica número 3 la vamos a hacer un pequeño ajuste. En esta gráfica te voy a pedir por favor que rellenes este puntito. Entonces va a ser una gráfica continua, ¿de acuerdo? Entonces aquí, si observas, ya que rellené este puntito, vamos a hacer ese ajuste. La única asíntota que se presenta es esta asíntota que yo tengo en X igual a menos 2. X igual a menos 2 es un valor que yo no puedo tocar. Entonces, acá esta gráfica también es especial en el sentido de que aquí voy a tener una asíntota. Esta gráfica se va a prolongar en este sentido y lo que yo voy a tener va a ser lo siguiente. ¿Qué valores van a pertenecer al dominio de esta función? Recuerda que el dominio es un intervalo y es un intervalo que va a contener a los valores de X. Si tú observas la gráfica, este dominio va a ser del menos infinito, menos 2, sin tocarlo porque hay una asíntota, unión, menos 2, infinito positivo. ¿Por qué razón ese es mi dominio? Porque tengo una unión. Este primer intervalo corresponde a este conjunto de valores de la gráfica que te estoy señalando, y este otro intervalo corresponde a este conjunto de valores que te estoy señalando, esta otra sección, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quién va a ser el contradominio para esta función? Recuerda en dónde empieza y en dónde termina la gráfica. El contradominio para la función empieza en 0 y se va al infinito positivo. Tengo un punto que pertenece aquí, ¿no? O sea, esta coordenada existe, es la coordenada 1,0, por lo tanto la gráfica empieza en 0 y los valores que voy a tener en Y van a ser desde el 0 hasta el infinito positivo. Ahora vamos a trabajar los dominios y contradominios de las tres gráficas que tenemos abajo. Recuerda, en el primer caso,
el dominio y el contradominio. Dominio, valores en el eje de las X. Contradominio, valores en el eje de las Y. Entonces, en esta gráfica que nosotros tenemos aquí, vamos a calcular el dominio para esta función. Observa que el dominio, recuerdes, el conjunto de valores en donde empieza y donde termina la gráfica. Esta gráfica empieza justo en x igual a menos 2 y se va a prolongar al infinito positivo. Por lo tanto, mi dominio va a ser corchete menos 2, infinito positivo, porque la gráfica empieza justo en menos 2 y se va a prolongar al infinito positivo. Ahora, ¿quién será el contradominio para esta función? ¿Dónde empieza y dónde termina la gráfica? En el eje de las Y. Pues el contradominio de esta función va a empezar justamente en 0 y se va a ir al infinito positivo. ¿Por qué al infinito positivo? Porque esta gráfica va a crecer de manera infinita a lo largo, pues, del eje de las Y. Siguiente gráfica. Recuerda, el dominio es ese conjunto de valores donde empieza y donde termina la gráfica. En la segunda gráfica, yo voy a tener que el dominio de esa función, observa, esto quiere decir que esta gráfica se va a prolongar, estoy poniendo flechitas, va a venir desde el menos infinito hasta el menos 1. Y en el menos 1 voy a tener un corchete. Esta primera parte corresponde a esta sección de esta parte de la gráfica. Unión desde el 2, corchete, hasta el infinito positivo. Este intervalo corresponde a esta parte de la gráfica. Observa cómo donde yo tengo gráfica, el dominio de la función es desde el menos infinito hasta el menos 1, unión desde el 2 hasta el infinito positivo. Ahora, ¿quién será el contradominio para esta función? Recuerda, el contradominio son los valores de y, desde donde empiezo a tener valores para y en la gráfica. Empezaríamos desde el 0 hasta el infinito positivo. ¿Por qué razón? Porque mi gráfica empiezo a tener valores desde y igual a 0 hasta el infinito positivo. Y finalmente tenemos a la recta. Aquí en la recta, esta recta tú ya sabes que pues se prolonga de manera infinita, tanto para la parte positiva del plano como para la parte negativa del plano. Por lo tanto, ¿qué conjunto de valores vamos a tener para el dominio de esta función? Pues el dominio de esta función van a ser valores que vienen desde el menos infinito hasta el infinito positivo. ¿Por qué razón? Porque la gráfica va a crecer de manera indefinida a lo largo del plano. Como crece de manera indefinida a lo largo del plano, voy a tener valores que se prolongan a la derecha y a la izquierda y van a ser valores infinitos. Ahora, ¿quién va a ser el contradominio de la función? El contradominio de la función, pues pregúntate, ¿dónde empieza y dónde termina la gráfica? Pues el contradominio van a ser valores que vienen en y desde el menos infinito hasta el infinito positivo, porque voy a tener valores a lo largo de todo el eje de las y. Entonces fíjate, aquí cuando nosotros calculamos el dominio y el contradominio de la función, en lo que te tienes que fijar es dónde empieza y dónde termina la gráfica. Si hay asíntotas, que pueden ser asíntotas verticales o asíntotas horizontales, esos son valores que no podemos tocar. Y bueno, hay que ser también cuidadoso en verificar si los puntitos dentro de la gráfica se tocan o no se tocan. Cuando tienes bolitas abiertas no hay valores que se toquen, y cuando sí tenemos continuidad en toda la gráfica, pues son corchetes, porque esos puntos sí pertenecen al dominio o contradominio de la función.